Buenas noches, iglesia. Esta noche para mí es un gusto estar aquí y ser portadora de la palabra. No saben cómo está de gozoso mi corazón por este privilegio que el Señor me ha dado esta noche. Por eso quiero que entreguemos este tiempo al Señor para que Él sea utilizándome, porque yo no soy sino solo un instrumento de Él. Así que ayúdenme a orar. Señor Padre de la gloria, en esta noche, Señor, yo te entrego mi vida, yo te entrego mi mente, mi alma y mi espíritu, Señor, para que seas tú utilizándome de manera extraordinaria esta noche. Que no salga ninguna palabra que no sea tuya de mi boca, Señor. Porque así como tú hiciste con Jeremías, Señor, que le colocaste tus manos en tu boca para que él pudiera hablar, así yo te pido esta noche que hagas conmigo, Señor. Gracias, Señor, porque sé que la palabra que esta noche se va a dar va a llegar a los corazones de mis hermanos, Señor, para que esa palabra sea sembrada y dé fruto a su tiempo. Gracias, Señor, y te pido que te lleves todo lo que es contrario tuyo de este lugar, Señor, y que sea tu santo y precioso Espíritu glorificándose esta noche. Amén y amén. Yo les quiero traer algo que hizo parte de mi vida, y es que cuando una persona es mitómana, es aquella persona que habla pura mentira, es aquella persona que inventa cosas fantásticas para llamar la atención. A la edad de 18 años, yo me convertí en una mitómana. Llegué a tal punto de creerme yo misma mis propias mentiras. Eran como decían, yo moría en mi ley, argumentaba 1000 razones para defender mi falsedad. Cuando me hablaron del Señor Jesús y me dijeron que Él podía cambiar mi vida con solo hacer una oración de fe, yo no entendía cómo podía suceder eso en mi vida. Si yo tenía una vida muy caótica, tan caótica era mi vida, que yo me creía dueña de todo lo que hacía, que yo no necesitaba de nadie para hacer las cosas. Entonces yo decía, si por causa de mis mentiras yo perdí amistades, perdí relaciones, perdí trabajo, porque yo creía que mis mentiras nunca iban a salir a la luz. Pero hermanos, les digo, entre cielo y tierra no hay nada oculto, y todo siempre se llega a saber. Entonces yo empecé a divagar en mi mente y a decir, ¿cómo hago para caminar con el Señor? ¿Cómo hago para vencer esto? Si yo en mis fuerzas no puedo, si he seguido toda mi vida haciendo esto. Pero entendí que cuando yo iba a decir una mentira, había en mi interior como especie de una pelea, porque ya yo estaba aprendiendo en los cursos de la iglesia que cuando uno decía una mentira estaba honrando a Satanás, el padre de la mentira, en vez de honrar a Dios. Entonces yo dije, no, yo no puedo seguir así, yo tengo que cambiar, yo no voy a decir más mentiras en mi vida, yo tengo que honrar al Señor. Y decidí que el Señor guiara mi vida y la transformara. Y fue entonces cuando ya me sentía firme y decía, de ahora en adelante soy enemiga de las mentiras y voy a decir siempre la verdad, cuésteme lo que me cueste. Es por eso que hoy, hermanos, en esa transformación que Dios hizo en mi vida, yo le traigo el libro de Jeremías. Jeremías, en el capítulo 18, versículos del 1 al 6. Vamos a leerlo, por favor. El Señor le dio otro mensaje a Jeremías: baja al taller del alfarero y allí te hablaré. Así que hice lo que me dijo y encontré al alfarero trabajando en el torno. Pero la vasija que estaba formando no resultó como él esperaba, así que la aplastó y comenzó de nuevo. Después el Señor me dio este mensaje: oh Israel, ¿no puedo hacer contigo lo mismo que hizo el alfarero con el barro?
De la misma manera que el barro está en las manos del alfarero, así estás en mis manos. Recordemos que Jeremías fue uno de los últimos profetas de Judá antes de que cayera el reino. Este libro estaba lleno de lágrimas, estaba lleno de tristeza y de congoja. Él fue un hijo de sacerdote y fue llamado, se le conoció como el profeta llorón. Cuando él era muy niño, Dios se le presentó y le dijo que él iba a ser profeta. Y Jeremías dijo: yo soy muy niño, ¿cómo va a ser eso? Él dudaba de sus capacidades. Entonces el Señor le dijo: antes de que te formase en el vientre de tu madre, te conocí y te di por profeta a las naciones. Iglesia, antes de que estuviéramos ya en el vientre de nuestra madre, el Señor sabía de qué íbamos a ser capaz de hacer. El Señor sabía que con esta ilustración de Jeremías en el alfarero, podía transformar nuestra vida de tal manera que podíamos caminar como Él quería. ¿Saben por qué, iglesia? Porque a los pies del Señor llegamos como barros amorfos y Él empieza a hacer una transformación. Pero esa transformación no se da de la noche a la mañana. No es como te dice el mundo, que en 5 minutos vas a resolver tus problemas financieros, que con unas pastillas para tomar podrás adelgazar instantáneamente. No, es un paso a paso con el Señor. Y es allí cuando el Señor, cuando el rey Salomón en Proverbios 13 del 11 nos dice: la riqueza lograda de la noche a la mañana pronto desaparecerá, pero la que es del fruto del arduo trabajo aumenta con el tiempo. Y esto aplica en las relaciones sentimentales y en el hábito de nuestra transformación. Y hubo momentos cuando Dios le dice a Jeremías: ve a casa del alfarero, baja al taller del alfarero y allí te hablaré. Él quería enseñarle, iglesia, el proceso de una persona cuando llega a los pies de Cristo. Y es que cuando el alfarero toma ese pedazo de arcilla del suelo y le echa agua y la coloca bajo sus pies y empieza a pisar esa arcilla hasta que esa arcilla quede completamente compacta. Cuando esa arcilla está compacta, el alfarero la toma en sus manos, iglesia, y empieza a mirarla y le empieza a quitar esas piedrillas, le empieza a quitar la maleza que está en ese barro. Y cuando ya él cree que está lista, la coloca en la rueda y empieza el alfarero a transformar esa vasija. Iglesia, así llegamos nosotros cuando conocemos al Señor. Llegamos con un corazón lleno de odio, con un corazón lleno de venganza, con un corazón lleno de resentimiento. Aún caminando con el Señor, tenemos hábitos que no le agradan al Señor. Murmuramos del hermano, vemos pornografía, hacemos triquiñuelas y en mi caso decimos mentiras. Pero esas mentiras que yo decía, yo creía que eran mentiras blancas. No porque es una mentira blanca, no, porque mentira es mentira. Para Dios no hay matices, o es blanco o es negro. Pero yo no lo entendía. Y como yo venía con esa manera de vivir, yo me creía que no podía salir de eso. Entonces, cuando yo empecé esa transformación, Dios seguía moldeando la vasija. Y cuando esa vasija seguía siendo moldeada por Dios, que ya Dios creía que esa vasija iba a tomar la forma que Él quería, me pasaron situaciones en mi vida en que yo decía: Dios mío, la mentira otra vez. O sea, yo creía que para salir de cualquier situación yo tenía que echar una mentira. A pesar de que estaba aprendiendo que eso no le agradaba al Señor, yo seguía cayendo en eso. Y más cuando en mi sitio de trabajo mi jefe me decía: diga que yo no estoy. Y yo iba y decía eso. Y entonces yo me ponía a pensar en mis momentos de intimidad. Yo le dije: te fallé otra vez, Señor. Volví a fallarte.
Entonces, es cuando en el versículo 4 dice, pero la vasija que estaba formando no resultó como él esperaba, así que la aplastó y comenzó de nuevo. Hermanos, a pesar de que yo le había fallado al Señor, Él no me desechó. Así como el alfarero no desechó ese pedazo de barro, porque no estaba tomando la forma que Él quería, sino que volvió nuevamente a transformarla. Así hizo el Señor conmigo. Volvió nuevamente a tomar a esta dínora en sus manos y volvió a tener fe en mí, porque Él sabía de qué yo era capaz. El Señor de tal manera me fue transformando. Iglesia, es que yo era terca, iglesia. Yo era terca. Yo creía que yo en mi fuerza podía quitarme ese mal hábito. Yo creía que yo podía más que el Señor. Yo no le daba cabida al Señor a que cambiara ese hábito que yo tenía. Entonces, cuando yo me vi así, yo dije, Dios mío, esto no puede ser más que mi Señor. Entonces entendí mi debilidad. Vi que tenía una debilidad y entendí que el Señor se perfecciona en mi debilidad. Yo dejé que Él transformara mi vida. Yo empecé a ser obediente a Él. Cuando yo empecé a ser obediente a Él, Él empezó a transformar eso que estaba en mí. Me acuerdo que cuando yo estaba en ese proceso, yo lloraba mucho, porque yo decía, Señor, tú dices que cuando uno da una oración de fe y llega a tus pies, uno cambia, porque yo pensé que ese era un cambio instantáneo. Yo no entendía que eso era un proceso que yo tenía que pasar con el Señor. Y que en cierta forma, yo había momentos en que lo desagradaba, pero Él sin embargo nunca me quitó de su mano. Nunca me dijo, tú no sirves. Siempre me tuvo en la palma de su mano. Y así nos tiene a cada uno de nosotros. Cada día nos tiene en la palma de la mano transformando nuestra vida. Porque es un proceso diario. No es un proceso de que ya me quitó ese hábito a mí y no ha pasado nada. Viene sacando escombros de mi vida que todavía Él quiere cambiar. Y así va a ser contigo, iglesia, porque ese es nuestro Señor transformador. Amén. La gloria es para Él. Cuando yo vi que cuando yo decía mentiras, yo agradaba era a Satanás. Claro. ¿Y qué vino a hacer Satanás? A robar, a matar y a destruirnos, porque eso es lo que él quería. Entonces yo decidí que yo iba a ser obediente y seguir el camino del Señor. Entonces cuando yo empecé a enamorarme perdidamente de Él, cuando yo pensé a depender del Señor, fue cuando por fin entendí lo que Jesús le dijo a Nicodemo. Acompáñeme a la cita bíblica, por favor, de Juan 3, del 1 al 6. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Pues acaso entra por segunda vez al vientre de su madre y nace. Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar al reino de Dios. Lo que es nacido de carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Cuando yo era joven y leía este pasaje, me preguntaba si yo también podía nacer de nuevo, si yo tenía la oportunidad de ser otra persona. Y yo no entendía, sino cuando yo me sometí a la transformación del Señor, que pude entender que ese nacimiento de nuevo era en mi espíritu, porque el Señor quiere que tú y yo seamos su obra maestra. Él quiere darnos por gracia lo que por gracia Él dio a nosotros. Eso quiere el Señor en nuestra vida. Entonces yo empecé a decir, wow, con el Espíritu Santo
podemos hacer cosas que jamás imaginamos que íbamos a lograr hacer. Y yo decía, y yo me ponía a pensar, Señor, todo lo que has hecho en mí, todo lo que has quitado en mí, procesos que me dolieron, porque yo no quería dejar ser ese instrumento que Dios quería que yo fuera para Él. Cuando el Señor empezó en mí esa transformación, porque yo accedí a entregarle mi alma y mi corazón entero a Él, porque yo aprendí, fue fuerte, fue difícil, no fue fácil. Caminar con el Señor no es fácil, pero cuando tú te colocas en obediencia a Él, Él puede hacer cosas maravillosas en tu vida. Es que a veces, hermanos, creemos que no somos capaces de hacer algunas cosas porque hay dentro de nosotros áreas de nuestra vida que el Señor quiere que tú le entregues y que tú crees que eres tú el que las puede cambiar. No, iglesia, rindámonos a los pies del Señor. Entreguémosle al Señor lo que Él quiere cambiar en nosotros, porque Él nos conoce. Recuerden lo que les dije, Él nos creó en el vientre de nuestra madre. Él sabe hasta lo que tú estás pensando ahora allí donde estás sentado, porque Él es tu creador. Tú has estado en las manos del Maestro desde antes de que tus ojos vieran este mundo, ya Él te tenía aquí en sus manos y te está diciendo esta noche, iglesia, no temas, entrégame eso que tú crees que no has podido sacar de ti y que en tus fuerzas tú quieres hacerlo. No, dámelo a mí, que yo soy tu creador, yo te conozco y sé lo que tengo que hacer contigo, porque tú eres mi obra maestra. Eso somos. Su obra perfecta. Eso somos, hermanos. Cuando Él cambió esa parte de mí que yo creí que era imposible, entendí que el hecho de haberme sometido a Él y el hecho de estar obediente a Él fue que se pudo lograr eso. Entonces yo tuve el valor de decirle a un gerente, dueño de empresa, que yo no iba a echar mentiras, que yo iba a ser obediente al Señor. Yo creí que me iban a colocar un memorando, iglesia. Es más, yo creí que ya yo no iba a trabajar más en esa empresa. Pero ¿saben? Dios me respaldó y más nunca me volvieron a pedir ese tipo de favores. Mi palabra volvió a tener credibilidad. Mi palabra, el Señor la restituyó. Todo lo que el enemigo me había robado, Dios me lo estaba dando. Todo ese tiempo que perdí viviendo en tinieblas, porque sí, yo vivía en tinieblas, atada, creyendo que esa era la mejor manera de vivir. Pero cuando entendí que en obediencia y sometiéndome a los pies del Maestro, a que el Maestro cogiera esta vasija de barro, la transformara de tal manera que aunque doliera ese proceso de transformación, Él iba a conseguir que esa vasija fuera lo que Él quería que yo fuera. Porque el Señor es el que sabe lo que tú eres capaz de hacer y lo que tú tienes en tu vida, que tienes que entregarle, que tienes que dárselo para que el Señor te lleve a donde Él quiere llevarte, a cosas que ni tú misma te has imaginado. Porque ese es nuestro Señor. Él nos da más de lo que nosotros esperamos. Ese es el Rey de Reyes, ese es el Señor de Señores al que yo le sirvo. Por eso yo soy una apasionada y enamorada del Señor. Porque yo sí sé de dónde me sacó. Yo sé lo que quitó de mí que no le agradaba. Y si Él quitó ese hábito, esa cadena, porque eso eran unos grilletes, hermanos. Eso eran unos grilletes que yo caminaba y yo siempre estaba atribulada a todo momento. Sí, porque el enemigo me quería tener ahí. Y cuando Él vio que, claro, el Señor llegó a mi vida y empezó a transformarme, Él dijo, Hércole, la voy a perder. Y me empezábamos a colocar obstáculos para que yo volviera a caer. Pero lo que Él no sabía es que nuestro Dios es un Dios de misericordia. Y como es un Dios de misericordia, Él dijo, no, es mi vasija, yo la hice. Y esa vasija se va a transformar como yo quiero que se transforme. Él no va a hacer lo que tú quieres que ella sea, lo que yo sé que tengo para ella. Porque Él me creó, iglesia, y así puede hacer contigo, iglesia. No creas que porque estamos caminando con el Señor estamos exentos de estar haciendo cosas que de pronto no le agradan al Señor. No,
La única manera de tú estar siempre de la mano del Señor es diciéndole: Señor, yo no puedo con esto, te lo entrego. Señor, yo no puedo con esto, cámbiamelo. Señor, yo no soy capaz, hazlo tú. Y sí, le está hablando a alguien que desde los 18 años era la reina de la mentira. Y hoy, por misericordia del Señor, fui transformada. Porque aún en el proceso de mi terquedad y de no dejarme que Él me guiara, Él lo hizo. Me sometí, obedecí. Y la obediencia es la única manera de tú conseguir que Dios trabaje en ti, trabaje en ti, trabaje en ti. Por eso, iglesia, quería abrirles mi corazón esta noche y enseñarles por medio del proceso del alfarero cómo es cuando tú llegas a los pies de Cristo y Él empieza a transformar tu alma. Iglesia, ¿saben? Ya no me da pena decir que era una mentirosa, porque las cosas viejas quedaron atrás. Ahora yo soy una persona nueva. Soy nueva, y nueva para decirle a ustedes que Dios puede transformar a cualquiera, pero descansa en Él, entrégate en Él, porque Él es el Dios de lo imposible. Ese es mi Dios, ese es nuestro Dios, ese es el Dios que nuestros amados pastores nos han hablado y que por medio de Él yo pude conocer y entender que sí es cierto que Él cambia y transforma cuando uno quiere dejarse transformar. Por eso, yo quiero que tú le entregues esta noche al Señor ese hábito que tú sabes que todavía no has podido sacar de tu vida. Nosotros somos seres imperfectos y cada día estamos en vías de transformación. Y así como el Señor lo hizo conmigo, también lo puede hacer contigo. No es fácil, pero estamos bajo la cobertura del Señor. Estamos en las manos del Maestro. El Maestro transforma corazones. El Maestro transforma vidas. El Maestro es el que te trajo a ti esta noche para darte el regalo de libertarte de cadenas, de grilletes que aún crees de pronto, escudriñan tu corazón, que de pronto tú crees que ya no los tienes, pero sí hay cosas. Acuérdense, el barro se le fue quitando piedrita, se le fue quitando maleza y empieza Dios a transformarlo. Déjate transformar por el Señor. Deja que el Señor cada día en tu vida sea el que ocupe el primer lugar. Que seas tú en obediencia total a Él. Entrégate por completo al Señor. Te invito, por favor, iglesia, que vengas aquí al altar. Vamos a orar. Vamos a decirle al Señor que somos sus vasijas. Somos sus vasijas débiles, frágiles, pero vasijas que Él puede transformar como Él quiere. Porque Él sabe de qué estamos hechos. Él sabe lo que somos capaces de lograr. Ese es nuestro Señor. Y Él está aquí. Él está aquí porque Él vino a cambiar tu vida a partir de esta noche. Vino a decirte: hijo mío, tú eres mi real sacerdocio. Tú eres nación santa, hijo mío. Yo te creé con un propósito para esta vida. Yo te creé porque sé de lo que tú eres capaz de hacer. Oh Señor, yo te pido, Padre precioso, que esta es tu iglesia que está aquí esta noche, Señor. Y queremos, Señor, entregarte esas áreas de nuestra vida, Padre, que tú sabes que aún están allí ancladas en nuestro corazón
y que no han podido salir de nosotros, Señor, porque no nos hemos sometido en obediencia a ti. Pero esta noche, Señor, tu iglesia está aquí, Señor, rendida a ti, Padre, para decirte: llévate de mí, Señor, llévate de mí, Padre, esas áreas de mi vida que yo todavía no he podido arrancar de mi corazón. Porque yo soy tu vasija, Padre, esa vasija que tú no desechas, esa vasija, Padre, que a pesar de los que siempre te fallen, tú estás sosteniéndome en tus manos. Esa vasija, Señor, que tú le dices: eres mi vasija, que te tengo en el hueco de mi mano, y nada ni nadie te podrá tocar, y nada ni nadie te podrá hacer daño, porque tú eres mi hijo, eres mi amado, eres todo para mí. Lejos de tu casa, oh Señor, así es. yo me fui. Oh Padre de la gloria, tu precioso Espíritu, Señor, Con amor me regalaste el corazón. Estoy aquí. Oh Padre precioso, qué hermoso eres, Señor. Qué hermoso es saber, Padre precioso, que no estamos caminando solos, que en nuestra vida tú siempre has estado allí cuidándonos. Tú nos llevas de tu mano, Señor, y tú fuiste el que nos cogiste. Tú nos arrancaste de donde nos tenía el enemigo, Señor, para darnos una nueva identidad, una nueva vida, para decirnos: hijo mío, te transformo como mi real tesoro. Eso eres para mí. Créelo, hermano, créelo. Créelo que eso lo puede hacer solo mi Rey, mi Señor, mi Dios, mi amado, mi Padre. Oh, bendito eres, Señor. Supe que me amabas, lo entendí, Señor. y supe que buscabas más de mí. Que mucho tiempo me esperaba y no llegué, no. Supe que me amabas, aunque huí lejos de tu casa, yo me fui, y con un beso y con amor me declaraste Oh, tu Señor, perdón, Padre, y estoy aquí. lo que tú me has dado a mí, Señor, lo que tú hiciste conmigo, Señor, yo te pido en el nombre de Cristo Jesús que así hagas con cada uno de mis hermanos. Tú escudriñas los corazones hasta lo más profundo, Señor, y eres tú, Señor, el que saca lo que no te agrada de nosotros para arrancarlo de nuestra alma y transformarlo, Señor, en eso que tú quieres que seamos, Señor. Yo te pido, mi Rey, que tú permitas que ellos puedan caminar contigo como viendo el invisible, a ese Rey poderoso que es capaz de cambiar lo que nosotros no somos capaces de hacer cuando nos rendimos en obediencia a ti, Señor. Bendice a mis hermanos, Señor, que ellos sientan la necesidad de buscarte, Señor, y decirte: Padre, yo no puedo, yo me rindo a ti, te entrego esto, quítalo de mí, porque eso me impide ser mejor hijo tuyo. Díselo: quítame, Señor, arranca de mi corazón y de mi alma eso que es un obstáculo para yo llegar a ti, Señor, para yo poder recibir esas bendiciones que tú tienes para mí, esas bendiciones que no se dan porque no soy un hijo obediente como tú quieres que yo sea. Ayúdame a transformar eso en mí, Señor. Ayúdamelo, mi Rey, porque sola no he podido, Señor, y yo te pido en el nombre de Cristo Jesús que tú hagas en mi hermano, Señor, cada una de las necesidades que ellos tienen, Señor, y que sean propicios a tu clamor, Señor, porque tú eres bueno, grande y maravilloso, Señor. A ti sea la gloria y la honra por siempre, mi Rey precioso. Amén y amén.